Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mi nombre es Nora. Cuando recuerdo ese día, esa escena que parece grabada en mi memoria, un dolor sordo aún me atenaza el corazón. Pero, al mismo tiempo, una leve sonrisa se dibuja en mis labios. Es extraña esta dualidad. Un dolor infinito y, sin embargo, un alivio inexplicable. Creo que esto es sanar. Saber que el sufrimiento tiene un fin, que incluso las heridas más grandes sanan, lenta pero seguramente. Y sobre todo ahora sé lo que valgo. Fue 9 años con quien estuve casada, Leonardo, 9 años de amor sincero, compromiso, sacrificio y sueños compartidos. Habíamos construido una vida juntos, una rutina diaria. Cada año pasaba como una promesa de felicidad, un paso hacia un futuro compartido. Estábamos destinados a estar unidos, compañeros para toda la vida. Al menos, eso pensaba. Y es ahí, en esta ingenuidad de un amor inmutable, donde reside toda la tragedia de mi visión de él. Leonard había cambiado en los últimos meses y yo no quería ver nada. Estaban las ausencias inexplicables, las noches en que llegaba a casa más tarde de lo habitual, sin ninguna razón aparente. Estaban esas miradas furtivas, como si tuviera algo que ocultar, y esas sonrisas enigmáticas que a veces me lanzaba mientras evitaba mi mirada. No dije nada. Porque una parte de mí se negaba a aceptar lo que otra parte presentía. Porque tenía fe en él, fe en nosotros, en lo que habíamos construido. Era demasiado hermoso, demasiado preciado, para que todo se derrumbara por una simple intuición. Guardé silencio, convenciéndome de que solo era una mala racha, que la vida en pareja tenía altibajos. Creí que todo estaría bien, que era solo una fase. Hasta esa noche, cuando todo explotó, cuando mis dudas se convirtieron en una trágica realidad. Era el aniversario de nuestro encuentro. Quería que fuera especial. Un momento que ambos atesoraríamos. Quería demostrarle, una vez más, cuánto lo quería. Había elegido un vestido elegante, delicadamente elegido para la ocasión, un perfume ligero que evocaba nuestra juventud, una sonrisa tímida y sincera que demostraba mi amor. Lo esperaba en el restaurante que tanto nos gustaba, el lugar donde todo empezó. Me había preparado, nerviosa e impaciente, creyendo que esa noche sería la oportunidad de reavivar nuestra llama. Luego llegó. Pero no estaba solo. De su brazo llevaba a una joven radiante, resplandeciente, casi provocativa. Llevaba un vestido rojo, un rojo vibrante que parecía jugar con mis emociones, un color que llevaba con una facilidad desconcertante. Su cabello rubio caía en rizos perfectos, y su mirada, era un desafío directo y cruel dirigido hacia mí. Ni siquiera necesitaba mirarla para saber que sabía exactamente lo que hacía. Sabía quién era yo. Sabía que yo era la que había perdido, la que él había reemplazado. Leonardo, por su parte, ni siquiera parecía avergonzado. Me miró distraídamente, como si mi presencia fuera un detalle insignificante. Luego se burló. Se burló a viva voz, sin reservas, como si el gesto me humillara de inmediato. Y delante de toda la sala, con una voz que creyó segura, declaró en voz alta. «Ah, ¿estás aquí, Nora? ¡Qué casualidad! Es Melissa. La mujer que todavía sabe cómo emocionarme». El silencio, imperceptible al principio, nos envolvió de repente. Como si nos hubieran quitado el aliento. El mundo a nuestro alrededor se detuvo. Sentí que cada mirada se intensificaba sobre mí. Algunas estaban llenas de lástima, otras curiosas, ansiosas, como si este momento se hubiera convertido en su espectáculo privado. La vergüenza me invadió. Una vergüenza visceral, aplastante y dolorosa. Fui yo, la mujer traicionada, la mujer que no sabía. Me quedé paralizado. Fueron unos segundos, pero me parecieron una eternidad. Pálido, con el corazón palpitando, los miré. Vi sus ojos. Sus ojos llenos de un egoísmo que nunca había visto. Una especie de orgullo mezquino, una victoria desacertada. Todo lo que creía saber de él, todo lo que había amado, se me escapaba lentamente, como arena entre los dedos. El hombre con el que me había casado, el hombre al que había amado, me había destruido sin siquiera pensarlo. Mi dignidad y mi autoestima se desgarraban con cada palabra que pronunciaba.
Y entonces, de repente, un vacío total, fue como si todo a mi alrededor se hubiera derrumbado, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. No grité. No lloré. No hice nada. Recogí mi bolso lentamente, sin decir palabra. Miré a Leonard por última vez, pero esa mirada ya no era mía. Ya no era ella quien luchaba por él, sino quien finalmente comprendió que no era más que un recuerdo en su vida. Caminé hacia la salida, con la cabeza en alto, con el corazón roto, pero decidido. No tenía nada más que decir, estaba vacío. Pero, paradójicamente, hubo un destello de claridad dentro de mí. Un gran vacío. Pero un vacío que me permitiría respirar, reconstruirme. Me fui sin ira. Sin lágrimas. Sin gritos. Un vacío enorme en mi corazón. Y una certeza, ya no era quien había sido unos minutos antes. Acababa de nacer para mí misma, fuera de él, fuera de esta imagen que había creado para mí. Cuando una mujer ama de verdad, su silencio es más aterrador que su ira. Este silencio, es pesado, es insoportable. Es el tipo de silencio que hace que la otra persona comprenda que lo ha perdido todo, que no hay vuelta atrás, que ha cruzado una línea de la que no puede volver atrás. Es un silencio que, en su peso, es mucho más devastador que 1000 palabras de reproche o 1000 gritos de ira. Y yo lo elegí. Puse una distancia irreversible entre nosotros, una distancia que ni siquiera yo lo había imaginado. Regresé a casa y el peso de la realidad me golpeó como un hacha. Miré nuestro hogar, ese lugar que había sido testigo de tantos sueños compartidos, promesas de futuro, momentos de felicidad. Pero ahora todo estaba teñido de amargura y traición. Yo no lloré. Yo no grité. Ni siquiera miré con enojo los objetos que una vez nos habían unido. Yo simplemente actué. Preparé mi maleta rápido, sin dudarlo. Mi cuerpo funcionaba en automático, como si mis manos ya supieran lo que mi corazón se negaba a aceptar. Tomé mis papeles, un poco de dinero, lo justo para escapar, para desconectar de todo esto. Y entonces, por fin, lo hice. Dejé mi anillo en la mesa de la sala. Brillaba en la tenue luz del atardecer, como un remanente de una vida que ya no existía. Fue mi acto de liberación, ni una palabra de explicación. Ni una carta. Ni una despedida. La ausencia de palabras fue mi declaración. Fue la forma más pura y honesta de decirle que se había acabado. Que ya no era quien él creía conocer. Que mi corazón ya no era suyo. Me fui sin mirar atrás. Ni un solo momento de duda, ni un segundo de debilidad. Era extraño, como si algo más grande, más profundo dentro de mí, me hubiera empujado a irme. Yo ya no era la mujer que le pertenecía, me encontré en el hueco de mi propio silencio. Una nueva Nora acababa de nacer. Me refugié con mi hermano en otra ciudad, lejos de esta vida, de él, de esta traición que aún me atormentaba. Fue una huida, sin duda. Pero también fue un acto de supervivencia. Tuve que reconstruirme, encontrar el equilibrio. Lejos de todo, lejos de él. Lejos de sus mentiras. Los primeros días fueron un torbellino, dormí poco, mis pensamientos se arremolinaban, implacables, como olas embravecidas. Estaba destrozado, pero era un sufrimiento silencioso e íntimo, casi invisible para los demás. Ya no estaba seguro de nada. ¿Quién era yo realmente? Después de todo lo que había pasado con él, ¿fui yo quien estuvo ciego, o fue él quien me traicionó de forma tan vil? Esta incertidumbre me carcomía. Pero en el fondo, había una pequeña llama, una chispa de dignidad que no se apagaba. Ardía dentro de mí, obstinado, listo para reavivar las brasas de una nueva Nora. Una Nora que no lo necesitaba. Una Nora que había dejado de vivir para alguien más. Y un día empezaron las llamadas. Al principio solo había 1 o 2 pequeñas notificaciones en mi teléfono, apenas audibles. Pero cada llamada era como un pinchazo en mi corazón. Me llamó y me dijo: Nora, por favor responde. Una voz temblorosa, vacilante, casi suplicante. ¿Dónde estás? Fue un grito desesperado. Pero también era el de un hombre que se daba cuenta, demasiado tarde, de que había perdido. Sabía que nunca podría volver atrás. Las llamadas se multiplicaron, decenas, luego cientos. Luego llegaron los mensajes, cada vez más numerosos. Me equivoqué, Nora. Estoy perdido sin ti.
Era un hombre destrozado, con la voz temblorosa, pero ya no me impresionaba, ya no quería sus excusas, ya no quería su amor, que se había vuelto egoísta y desdeñoso. Sus palabras ya no valían nada. Se habían convertido en gritos al vacío. Iba a casa de mis padres, a casa de mis amigos, incluso a trabajar. Mendigaba, él lloró, me buscó por todas partes, como si fuera la única forma de salvarse. Les decía a todos que sin mí, no era nada. Pero el problema no era que se sintiera perdido sin mí. El problema era que, ya no me sentía perdida sin él. Un día, incluso se arrodilló en mi puerta, con los ojos llenos de lágrimas, dispuesto a hacer lo que fuera para traerme de vuelta. Escuché su llamada, su súplica, pero decidí no responder ni una sola vez. Porque, en el fondo, sabía que no tenía nada más que decirle. Todo lo que tenía que decirle, ya lo había dicho en el silencio de mi partida. Y ese silencio, era más pesado que cualquier disculpa que él pudiera ofrecer. Mientras tanto, yo estaba renaciendo. Al principio fue extraño, esa sensación de libertad que, a veces, me resultaba extraña. Durante años, había estado encadenada a una visión de mí misma ligada a mi amor por Leonard, a nuestra relación, a lo que habíamos construido juntos. Pero ahora, ya no estaba atada a eso. Ya no era prisionera de mis propias expectativas, de mis sacrificios, de esta versión de mí misma que vivía para él. En lugar de hundirme en el dolor, decidí superarlo. Tomé decisiones que llevaba tiempo postergando, sueños que creía olvidados, sueños que creía quizás irrealizables, me inscribí en clases que siempre había soñado conseguir. Durante años, pospuse este proyecto, priorizando las necesidades de los demás sobre las mías. Pero ahora era mi turno, mi corazón volvió a latir por mí, por mis ambiciones. Volví a pintar, una pasión que había dejado de lado porque él la consideraba inútil, porque no entendía la necesidad de crear, de expresarme a través del arte. Cada pincelada era como una liberación, pintar, reír, soñar, cosas sencillas, pero que se habían visto oscurecidas por años de compromiso y sacrificio. Cada pequeño momento de alegría era como una reivindicación, una venganza por lo que había perdido. Me miré en el espejo, me miré de verdad, sin apartar la mirada, sin esconderme tras la imagen que durante tanto tiempo creí que debía ser. Y por primera vez en mucho tiempo, vi una mujer fuerte, hermosa y completa. No fue solo un reflejo físico, fue una revelación interior. Sentí que veía una versión de mí misma que había perdido al ahogarme en relaciones, expectativas y dependencia emocional. Pero ahora, aquí estaba, frente a este espejo, yo sabía quién era. Ya no era la sombra de la mujer que él había abandonado frente a una habitación llena de miradas indiscretas, no, ya no era esa mujer. Era Nora, una mujer que no necesitaba un hombre para existir. Había descubierto la belleza de la independencia, el poder de mi propia resiliencia. La angustia, el dolor, todo eso me había forjado como una mujer que ya no temía estar sola en la luz. Y esa luz brillaba más que nunca. Meses después él regresó, sabía que este momento llegaría, que su dolor finalmente lo obligaría a cruzar ese umbral que me había hecho cruzar tantos meses atrás. Pero esta vez, no era yo quien esperaba. Era él, con su mirada desesperada, el hombre derrotado que había venido a buscar lo que creía haber perdido para siempre. Lo encontré frente a mi puerta, delgado, cambiado, con los ojos rojos por las lágrimas. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero también por la culpa, una culpa que ahora cargaba como una carga demasiado pesada. Me entregó una carta, temblando como una hoja al viento. Su voz, temblor, me tocó, pero no de la manera que esperaba. Te amo, Nora. Nunca he dejado de amarte. Haré lo que sea para que me perdones. Lo escuché por un momento, cada palabra olía a desesperación, era sincero, estaba segura de ello. Pero ya no era lo que buscaba. Ya no era lo que deseaba. No era la versión de él que una vez me fascinó, la versión de él que tanto había amado. Tomé la carta con calma y me tomé el tiempo de leerla. Cada palabra, cada frase, parecía un intento desesperado de atraparme, de devolverme a su mundo. Pero, yo, ya no era el mismo, el tiempo me había cambiado, el dolor me había moldeado. Lo miré a los ojos, directamente a los ojos, sin vergüenza, sin miedo. Tuve la fuerza para decirle lo que necesitaba oír, y sobre todo lo que tuve que escuchar. Le sonreí con dulzura, no por lástima, sino con profunda comprensión de lo que estaba pasando. Luego, con absoluta calma, dije: te perdono.
Pero no voy a volver. Fue simple. Fue claro. Fue definitivo. Había seguido adelante, y ya no había lugar para él en mi historia. Lo dejé allí, bajo la fina lluvia de este temprano otoño, en esa atmósfera que parecía simbolizar el último capítulo de nuestra relación, el de la descomposición, el de la liberación. No necesitaba más. Ya no necesitaba que él estuviera completo. Cerré la puerta a nuestro pasado. Hoy, yo estoy feliz. No porque lo perdí. Pero porque me encontré a mí mismo, reconstruí una vida que había olvidado, una vida que había sacrificado por una ilusión. Pero esa ilusión ya quedó atrás, y la realidad es mucho más hermosa. Y a veces, cuando camino por la calle, ligero y seguro, cuando veo las sonrisas de la gente que me rodea, me digo que a veces perder lo que creías que era todo es la mejor manera de ganar aquello que ni siquiera te atrevías a esperar, a ti mismo. Es en esto pérdida que encontré mi fuerza, y libertad y mi autoestima. Lo que parecía un final fue en realidad el principio de todo lo que había descuidado en mí. Ahora estoy completa, y eso nadie me lo podrá quitar jamás.